Justicia propia. La justicia indígena fue creada por la Constitución de 1991 y reúne las normas basadas en los valores culturales de los pueblos indígenas. La justicia propia cuenta con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social de las comunidades y el territorio. Hay diferencias en procedimientos y en concepciones. La justicia indígena es una visión más integral y colectiva y, como decía, preventiva. ¿Sí? Busca siempre mantener el equilibrio para el buen vivir, para estar felices. Decimos en Asil Wentwen Finseñi, es decir, mantener contenticas, mantener alegres todo el tiempo. Pero mantener esa alegría pues significa mantener esa colectiva, o sea, colectiva no solamente porque sean otros hombres y mujeres junto a mí, sino porque es la visión territorial, ¿no? Esos otros seres. Mientras que la justicia ordinaria, sobre todo la que ha venido de Occidente, es bastante individualista, o sea, ven el hecho en la persona, en el individuo. Un individuo que pareciera que no tiene familia, un individuo que pareciera que no tiene historia. Entonces ahí hay una gran diferencia, pero sobre todo se ve el hecho, ya, o sea, la consecuencia, y como tal se trata también de manera penal, ¿sí? Como la sanción, pero nunca se escarba, se investiga, o sea, qué le antecedió, quizás sus abuelos cometieron los mismos errores y no se sanaron. Sabemos que cada pueblo tenemos una cosmovisión, partimos de un derecho mayor, de una ley de origen. Justicia propia es parte desde el ser humano, desde el cuerpo, que es nuestro territorio. Cada pueblo tiene su propio sistema jurídico, su propio debido proceso, su propia forma de interpretar esas normas, su propia forma de sancionar, de emitir pues, decisiones frente a determinadas infracciones. Entonces, depende también de cómo se conciba la sanción y qué dimensión se le dé a ella, es que pues hay unos mecanismos concretos y eso varía, y en efecto varía dependiendo pues, de su ley de origen, de cómo fueron creados, cuáles fueron los mandatos y reglas que le dejaron sus ancestros o los seres espirituales que le dieron origen a ese pueblo. Depende de los grados de fortalecimiento organizativo que tenga el pueblo, ¿no? Hay una debilidad en temas sobre todo de trabajar mucho el componente de derechos humanos, porque la jurisdicción indígena, digamos, no es un derecho absoluto, es un derecho con limitaciones. Y eso implica conocer cuáles son las limitaciones, y esas limitaciones son que la Administración de Justicia Indígena no puede vulnerar los derechos humanos. Sería contradictorio además porque nosotros defendemos y reivindicamos derechos humanos. Otra de las grandes deudas también es la falta pues, de articulación con la Jurisdicción Especial Indígena, que también es un derecho constitucional y que también tiene que armonizarse con las decisiones que se tomen en el plano judicial. Necesitamos también que esa Jurisdicción Especial opere en el territorio para que lo sane. Entonces, ver una dimensión mucho más profunda que esa mirada de la justicia occidental, donde el proceso termina con una persona privada de la libertad en muchos casos, y en este caso, ¿qué pasa con el otro proceso de reparación? ¿Qué pasa con todo el proceso de sanación? Yo creo que para fortalecer esas autoridades, primero, una retórica sobre cómo las comunidades van a proteger a sus mujeres. Segundo, mecanismos, digamos, de financiamiento propios, podría ser una forma, digamos, de fortalecerlas. Y tercero, puede ser acudir un poco más a lo escrito. Por ejemplo, en las facultades de Derecho en Colombia no enseñamos derecho indígena, ¿no? El proceso de fortalecer a las autoridades en su territorio es darles esa visibilidad y el reconocimiento que merece el trabajo que hacen. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un proyecto. O cómo transformar los currículos transformarlo o por lo menos incluir en los currículos académicos la justicia indígena como un componente parte de esos currículos, porque en Colombia hay un desconocimiento muy fuerte frente a la justicia indígena. Se requieren hacer procesos de formación continua, porque además la movilidad del movimiento indígena al interior de su comunidad es muy fuerte. Entonces los gobernadores que fueron hace un año no son los mismos hoy en día. Entonces siempre eso se está rotando. Entonces siempre es eso por un lado.
Por otro, porque los procesos de formación de un día, de 2 o 3 días, no generan sensibilización y transformación inmediata. No es meterte a un cuarto de meditación, no es colgarte en el cepo, no es darte juguete, sino que para mí más que todo es la tradición oral. Entonces yo creo que debemos fortalecer eso para poder partir y poder concluir de que verdaderamente la justicia se hace a través de la tradición oral, de los consejos, y no, ¿qué te digo? Y no tratar de ser injustos. Entonces yo creo que sí se puede hacer justicia propia, pero toca que partir, como te digo, sentarnos alrededor del fogón y partir empezando con nuestra familia.